Alejandro Horowitz es doctor en Ciencias Sociales, ensayista, periodista y docente de la Universidad de Buenos Aires. Es reconocido por su mirada aguda sobre la política y economía argentina. Ha escrito en relación a esto algunos libros fundamentales como Los Cuatro Peronismos, El País que Estalló o El Huracán Rojo. Y este viernes estará en nuestra ciudad a partir de las 18:30 o 6:30 de la tarde en un conversatorio, y tiene la gentileza de charlar un ratito con nosotros. Alejandro, ¿cómo estás? Lautaro y el equipo de REC te saluda. Hola Lautaro, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, el conversatorio del cual vas a participar este viernes en ATE Santa Fe, que es San Luis 2854, a las 6:30 de la tarde, con entrada libre y gratuita, se titula Economía y Poder, claves políticas de la coyuntura. Ayer cuando leía el título me preguntaba si hablar de la coyuntura implica hablar también de la historia democrática argentina. ¿Podrías adelantarnos un poco sobre qué se va a tratar esta charla del viernes? Mira, no hay modo de entender ni esta coyuntura ni ninguna otra si no es en una referencia al ciclo más largo, sino simplemente lo que se hace es impresionismo. Y en un país cuyo programa económico no existe y cuya marcha a los tumbos es evidente y cuyo nivel de degradación es continuo, mirando sobre todo el largo plazo, pues bien, la coyuntura nos hace saber que en el día de ayer el Banco Central tuvo que ofrecer una tasa de interés y un rango tal que habla de una duplicación en horas de la tasa de interés. Es decir, pasaron al 5.4 de interés mensual con una inflación estimada en menos de la mitad. Entonces, estamos diciendo simplemente que esta es la política que tiene por objeto evitar que la corrida bancaria del dólar estalle, pero al mismo tiempo el costo del frenado es ni más ni menos que toda la economía argentina se detiene, porque el 5.4% de interés es absolutamente impagable mensualmente. Es decir, no hay forma de acceder a ninguna estructura crediticia interna. En una situación como esta, y en un gobierno cuya debilidad manifiesta se va a terminar de visualizar en las próximas elecciones, pues bien, estamos marchando hacia una crisis general indetenible. Alejandro, justamente yendo a la coyuntura actual, estamos en la mitad de mandato de nuestro actual presidente, y recientemente en algunas entrevistas tuyas que he visto declarabas que estamos asistiendo a la descomposición de un orden democrático en términos generales. Recuerdo también que vos en la década del 90 hablabas de una derrota democrática, pero ¿cuáles son a tu criterio los signos más evidentes de este proceso actual? Mira, el más evidente y cuantificable es el grado de rechazo pasivo que expresa el no concurrir a votar. Cuando mirás el resultado electoral de Rosario o de Buenos Aires, estamos hablando de las dos ciudades políticamente y geográfica y económicamente más significativas. Tenés en Buenos Aires 47% de abstención y en Rosario se supera esta cifra. Está muy claro que 1 de cada 2 te está diciendo que la góndola política, que la oferta política es Milei, es decir, no vale gran cosa, porque Milei no es un punto de partida, es un punto de llegada, y es exactamente el valor de toda la casta política, porque el rechazo multitudinario es el rechazo a la casta y a sus políticas concretas. Y que en relación a lo que mencionabas al principio, quería volver, qué actores realmente están conduciendo el proyecto económico de nuestro país, sobre todo pensando si existe esa especie de
matrimonio entre el lado más liberal o conservador de nuestro país, o la burguesía nacional, como se la suele mencionar, y lo que es Milei, ¿no? Un outsider, como se lo menciona, alguien que no viene de la política, que vino a romperlo todo. ¿Ves un matrimonio sólido entre, por así decirlo, Javier Milei y esto de Dios, patria y familia, el lema conservador por excelencia? El conjunto de lemas del gobierno nacional no es otra cosa que un conjunto de martingalas vacías que a la hora de adquirir contenido son simplemente el manejo de una catástrofe hacia una hiperinflación, por un lado, y es decir, hacia y a una recesión por el otro. Porque conviene entender que cuando en un país como la Argentina el dólar no tiene precio, no hay sistema de precios. Y cuando para que el dólar tenga precio y no sea una estampida, pues bien, el Banco Central tiene que quemar $1.000 millones por semana. Primero no los tiene, y aun cuando el fondo le otorgue al gobierno los 2.000 que ya prometió, están gastados de antemano a futuro. Entonces, lo que estamos viendo es un orden político cuyos matrimonios no alcanzan ni siquiera a la fiesta matrimonial, porque convengamos algo, aquí los que no pueden exportar y no pueden hacer carry trade, no tienen, o importar y vender algo, no tienen mucho negocio que hacer. Y en este momento, con un dólar de 1.300 pesos, digamos así, en el Banco Nación, y mirando el precio de los productos agropecuarios en caída libre, la soja ya está por debajo de los $400 la tonelada, y con un dólar de 1.300, la posibilidad de seguir funcionando y que el central siga recibiendo dólares es cada vez más pequeña. De modo que avanzamos hacia un punto de sequía y de una necesidad enorme de otra inyección del orden de los $20.000 millones. ¿Y quién los va a poner? Alejandro, todas estas preguntas y toda esta descripción habla de un presente que yo creo que muchos compartimos a la hora de verlo, pero la pregunta es cómo salimos, porque lo que uno ve también es una diáspora opositora, una situación escuálida, ¿no? Del otro lado, claro. Digamos, ¿por dónde? La fórmula que usaste, la diáspora opositora, es la que explica que Milei haya llegado hasta acá. De lo contrario, Milei no tenía cómo llegar a ninguna parte. Uh-huh. Fíjate que el Congreso no actúa como Congreso, la Judicatura no actúa como Judicatura, o lo hace de una manera tan grosera y torpe que realmente es repugnante. Que un presidente pueda amenazar continua y sistemáticamente, sin efectos políticos sí, pero legales no, y basta con que un individuo diga lo mismo en un rango inferior de alguno de los miembros destacados del gobierno nacional, uh-huh, para que sea un terrorista. Cuando vos tenés semejante, digamos, asimetría jurídica, pues bien, vos no tenés Estado de Derecho. Cuando mirás cómo apalean a los jubilados miércoles tras miércoles, y pillas las incitaciones a la violencia continua, te asombras de que la respuesta violenta desde abajo sea tan pequeña. Digamos, esta situación no se va a eternizar. Bueno, no, claro. La idea de que la violencia... Perdón. Sí, adelante. La idea que la violencia de abajo va a seguir siendo de el orden de los infinitésimos es una idea, vamos a decir, muy poco realista. Ahora, nosotros ayer hablábamos y cruzábamos encuestas y decíamos, hay un gran proceso de, si se quiere, de daño del gobierno, pero al mismo tiempo hay como un proceso social de respaldo que subsiste. Y uno no sabe si es porque nos cambiaron los valores
porque estamos hablando de otra sociedad que está amparada o digamos, abrazada a nuevos valores, individualistas, solitarios, o si en realidad lo que nosotros denominamos históricamente el progresismo ha perdido anclaje con la realidad, le ha perdido el ritmo a la sociedad, y la sociedad va mucho más avanzada. Digo, a mí lo que pasa es que la política está como muy alejada de lo que le pasa a la gente. A ver, primero convengamos que el progresismo no es menos inconsistente que Milei. No, claro que no. Nadie casi Primer lo asunto. hace. El segundo asunto es que el progresismo se caracteriza por las palabras huecas. Ajá. Fijémonos, digamos, en un progresista estrella, en el doctor Raúl Alfonsín. Sí. Con la democracia se cura, se educa, se come, no se come, no se educa, no se. Y se sigue repitiendo esto huecamente, y cuando hay que defender algo que no sea la democracia abstracta de la palabra, no se hace. Entonces, cuando la distancia entre la práctica real y la práctica política llega a este rango, pues bien, ¿por qué la democracia va a ser un valor? ¿Y cuál va a ser qué es lo que hay que defender cuando esta es la práctica de esta democracia de la derrota? Entonces, esto por un lado, si yo digo que el gobierno anterior a este era el gobierno del Partido de la Justicia Social, y cuando se fue había 35% de pobres, el que se para y dice la justicia social es una porquería, se para del lado de la verdad. Entonces, lo que vos ves es, en primer lugar, que hay un conjunto de enunciados y sin verificación, simplemente palabras vacías. Cuando vos le decís al pibe que trabaja en un Rappi, vienen por tus derechos, el pibe te mira, dice, ¿cuál derecho tengo? No tengo, claro. Entonces, la primera cuestión que nos hace saber en qué punto está esta mediocracia absoluta es que es hueca, vacía y mentirosa, y que del otro lado viene un señor que dice, yo te voy a cagar a patadas, y te caga a patadas. Entonces vemos el respaldo. El respaldo son clics en internet. La idea de que esto es un respaldo es la idea de que la realidad se puede sustituir por el mundo de las representaciones, pero cuando el mundo de las representaciones tiene que caminar y mostrar su realidad efectiva, tenemos el resultado electoral, y el resultado electoral es la mitad no vota. Creer que al que gana porque pierde a menos velocidad que los demás es alguien que eliminó o evadió la crisis, es simplemente resolver a conciencia, tener los ojos cerrados y no entender nada. Es igual que cuando acusan a Milei de ser fascista. Si Milei es fascista y este es un gobierno fascista, los demócratas tienen que armarse en defensa de la Constitución. Pues nadie se arma porque están todos desarmados. Bueno, volvemos a la pregunta anterior, lo del desarmado y lo del armado. Vos que tenés una larga historia, una larga descripción de los procesos políticos en la Argentina, yo leí hace muchos años tu libro de los 4 peronismos, digamos, me debo la corrección más reciente, pero digo, ¿cómo se rearma esto? ¿Dónde pensás que hay un punto neurálgico de comunión entre los sectores políticos que responden a los viejos principios de la democracia republicana, social, de la solidaridad? Digo, eso está desarmado. Pero solo los enuncian. A ver, el problema acá es la diferencia entre hablar en serie y hablar en serio. Milei, aunque dice lo que dice, habla en serio. Claro. Mientras que del otro lado, no. Y esa diferencia se distingue inmediatamente. La gente sabe la diferencia. Y la sabe no porque leyó teoría política, sino porque vive en la Argentina y respira la sociedad argentina.
Miremos cómo se cierra la interna en la provincia de Buenos Aires. Y no me refiero a una fuerza política, sino a todas. Miremos cuál es el debate que tienen que librar los que asumen los cargos representativos. Ninguno. Cuando hablamos de Gramsci y hablamos de hegemonía, lo que estamos tratando de decir es que estamos hablando de la agenda. En una agenda política vaciada, la hegemonía existe y es de Milei. Ahora bien, esta hegemonía de vacío, de ausencia de debate, ¿cuáles son los problemas que la sociedad argentina tiene? ¿Cómo se enfrentan? ¿Cuáles son los problemas de la Argentina en Sudamérica? ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo son los problemas de la política exterior argentina alineada automáticamente con los Estados Unidos en un momento de decadencia fenomenal de los Estados Unidos y de avance continuo y sistemático de China en un régimen de multipolaridad? En fin, el conjunto de los problemas reales de este planeta, desde el calentamiento hasta la trivialidad política y el derroche estúpido y administrativo y la incapacidad de resolver el problema de la educación pública, porque acá hemos llegado a rangos de estupidez alucinantes. No se inventó la semana pasada que la calidad de la educación privada dependió siempre de la calidad de la educación pública. Si vos hundís la educación pública, hundís la privada también. Entre otras cosas porque la privada en la Argentina nunca fue gran cosa, salvo algún que otro colegio excepcional y de absoluta élite. Ahora bien, ¿dónde se discute esto? ¿Cuáles son las propuestas frente a esto? No existen. ¿Cuáles son los programas de los partidos políticos? Hace décadas que no existen. En fin, cuando los programas no existen, el único programa que existe es pagar la deuda pública que cada gobierno acrecienta y el rango de pobreza que no solo no disminuye, sino que se incrementa. Cuando te quieren contar que la pobreza disminuye en un país donde el consumo de leche es cada día menor, te están tomando el pelo. Alejandro, ¿qué tal? Guillo te saluda. En todo este contexto nacional y de coyuntura, mi pregunta es, si es que hay una respuesta, ¿cómo nos vamos insertando hacia lo que vos decías, hacia estos problemas planetarios en relación a cómo se comporta el capital en estos tiempos, a también cómo se van modificando las relaciones de poder entre los distintos bloques? ¿Qué ves ahí en la posición argentina también para encontrar alguna especie de horizonte al cual militar o al cual esperar? A ver, el problema fundamental, acá ahí tenés, en fin, la enumeración de los problemas puede llevar 2 programas y no habíamos hecho más que enumerarlos. Pero lo que conviene entender es que cuando una sociedad tiene como hábito una política como el carry trade, porque no es que esto lo inventó Milei, esto es la reproducción de la reproducción de la reproducción. En fin, vos pensás que entre 1975 y 1991, durante exactamente 16 años, la Argentina vivió entre 2 hiperinflaciones y una inflación anual que nunca fue inferior al 100%. De modo que no estamos hablando de un problema de coyuntura o de un gobierno, estamos hablando de una decadencia de medio siglo. Ahora bien, esa decadencia no asume cualquier modo. Los argentinos, el bloque de clase dominante de la Argentina tiene en el exterior un producto bruto y medio en el sistema financiero. Y entonces cuando vos mirás la población de la Argentina, 47 millones, y la población del planeta, 8.000 millones, y vos comparás una cosa con la otra, vos sabés que la Argentina es algo así como el 0,2 y algo % de
los habitantes de la Tierra. Es decir, estás hablando de algo que ni siquiera es el margen de error estadístico del otro número. Sin embargo, siendo tan pocos, en la lista Forbes de los millonarios más importantes del planeta, tenés unos cuantos argentinos. Y ves, entonces decís, a ver cómo se entiende. A ver, si tengo el rango de pobreza que tengo, la deuda pública que tengo y esa plata en el exterior, se entiende muy bien la correlación entre ambos términos. No hace falta ser Einstein. Ahí también se entiende por qué ese bloque de clase dominante es una clase dominante que no es una clase dirigente. ¿Qué proyecto tienen? El negocio de hacer caja en los próximos 20 minutos y después el mismo proyecto. Y no les va tan mal, a nosotros, a la sociedad argentina le va mal, a ellos no. Alejandro, me queda una última que es, porque solo lo mencionaste, esta especie de radiografía que hiciste sobre economía y política actual y coyuntura, que sería erróneo limitarla solamente a nuestro país, ¿no? En un contexto donde las democracias a nivel global están asumiendo riesgos. Así es. El problema que a lo que acaba de marcar es la clave. En la Argentina se ve de una forma enormemente brutal. Pero cuando mirás el acuerdo que acaba de cerrar Europa con Trump, entendés que Europa ha alcanzado un rango de declinación inenarrable. Europa ya no es un actor político central del mundo, es una marginalidad norteamericana. Y esta idea de que esto puede funcionar así, es decir, de que la Unión Europea puede sobrevivir a esto, es una idea peligrosamente simplona. Bueno, gracias por las palabras y los conceptos. Nos quedaremos ahí pensando, tildados. Y nos vemos el viernes, 1 de agosto, 18:30, 6:30 de la tarde, en San Luis 2854, ATE Santa Fe. Economía y poder, claves políticas de la coyuntura, es el título del conversatorio. Alejandro, gracias por tu tiempo. No, gracias por convocarme.